Hola a todos de nuevo a estos videos de la materia de graficación, en específico de la unidad 2, donde estamos trabajando con el desarrollo de interfaces gráficas utilizando técnicas de graficación en 2D. Vamos a seguir adelante con los temas. Estamos trabajando con el proyecto 1 que le dimos el nombre Uso Graphics 2D, donde vamos a dibujar formas gráficas en el contexto gráfico y lo que en específico estamos haciendo, estamos viendo cómo podemos rellenar de diferente forma a las formas gráficas, también cómo podemos cambiar el estilo en el cual se dibuja el contorno de una forma, y finalmente lo que veremos es que ahora las formas gráficas ya no son solamente conjuntos de píxeles, sino que ya se manejan como objetos, y al usar objetos nos genera posibilidades muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos rellenar una forma, pero ahora ya no con colores, sino con imágenes, es decir, dándole una textura. Entonces nosotros vamos a trabajar con la clase Texture Paint. Sigamos con las diapositivas. Entonces decíamos que las texturas no son más que imágenes que se utilizan como fondo o relleno de una forma gráfica. Bien, nosotros necesitamos un objeto de la clase Texture Paint para poder trabajar con ellos, y necesita la textura dos elementos importantes. Por un lado, la imagen, que nosotros la vamos a cargar en un objeto de la clase BufferedImage, que ya hemos trabajado previamente, y también tengo que definir a la textura el área, las dimensiones del área donde se va a colocar la textura. Esos son los dos elementos que necesito. Bien, entonces, insistiendo, la imagen es la que se utiliza como textura y tenemos que establecer el área donde se colocará la imagen. Nosotros, para cargar una imagen, sí, como un objeto BufferedImage, vamos a ocupar los métodos de la clase ImageIO, y esta clase tiene métodos para leer y grabar imágenes. Nosotros vamos a ocupar el método read, donde nosotros le tenemos que pasar el archivo. Nosotros estamos acostumbrados a no manejar posiciones absolutas, direcciones absolutas. Entonces, a través del método getClass, nosotros vamos a preguntarle a la clase contenedora sus características, y de esas características le vamos a decir que necesito un recurso, que en este caso va a ser una imagen. Como nosotros ya sabemos a través de getClass la ubicación de nuestro proyecto, ya no necesitamos establecer una ruta absoluta, ¿sí? De esta forma cargaríamos la imagen. Y el otro elemento que necesitamos trabajar son las dimensiones. Bien, pues debe ser un objeto de la clase rectángulo 2D. Nada más que aquí tenemos que aclarar que estas clases, rectángulo, línea, arco, curvas, 2D, todas ellas son clases abstractas, es decir, no podemos crear objetos directamente de ellas, y todas tienen dos subclases, que la diferencia es que definen la precisión con la cual vamos a manejar las coordenadas. Entonces hay una que es flotante y otra que es doble. Nosotros, para fines prácticos, podemos usar cualquiera de ellas, ¿sí? Entonces esto es algo importante. Entonces, cuando yo estoy creando las dimensiones, entonces nuestra variable sí puede ser de la clase rectángulo 2D, pero cuando creamos el objeto necesitamos llamar a una subclase. En este caso vamos a llamar a la flotante. Bien, entonces
cuando nosotros carguemos esto, pues vamos a tener un panel como este. Observen aquí, vamos a trabajar con 4 formas gráficas, 2 rectángulos y 2 elipses. Y a las primeras 2 les vamos a poner como fondo una textura y a las otras un color normal. Bien, entonces pues pasemos a nuestro entorno de desarrollo. Aquí lo tenemos. Bien, nosotros ya trabajamos con el panel gradiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en el proyecto, vamos a crear un nuevo paquete que va a ser el que va a guardar todos los recursos que necesito para este proyecto. En este caso, pues sabemos que los paquetes no son más que carpetas. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame imágenes. Ya está aquí al mismo nivel que el paquete de la clase principal. Bien, entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la imagen en la cual vamos a trabajar. Pues la vamos a buscar en nuestras carpetas. Aquí en los códigos de la materia de la unidad 2, en la primera carpeta, yo tengo una imagen, ¿sí?, que voy a usar como fondo. La voy a copiar a NetBeans. Aquí la copio y entonces ya está cargada. Esta es la imagen que usaremos como textura. Un detalle de San Juan de Ulúa en Veracruz. Bien, entonces ya que tengo la imagen, pues ahora voy a crear el panel que va a recibir la imagen y que va a usar texturas. A ese panel lo vamos a crear como una clase de Java y se llama panel textura. ¿Sí? Como es un panel, hay que heredar de gpanel. Y como es la primera vez que usamos la clase, pues hay que importar. ¿Sí? Ya tenemos aquí esto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un atributo que va a guardar la textura. Así le vamos a llamar textura. Esta clase TexturePaint es la primera vez que la usamos, pues la importamos. Ya tengo esto y ahora voy a crear el constructor. ¿Sí? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar un fondo de color cyan para que tenga un fondo adecuado, y vamos a crear un método que me va a permitir crear la textura. Este método no lo tenemos todavía implementado, pero nos va a servir NetBeans para crearlo. Le picamos aquí en la advertencia y le decimos que haga la creación del método crear textura. Entonces ya nos los escribe aquí abajo. La plantilla que tiene NetBeans pone los métodos privados. Como no vamos a usar este panel como base para otros, no tenemos problema. Entonces aquí, eso es lo primero que podemos decir. Y lo segundo es que siempre le pone genera o lanza una excepción para informarnos que no se nos olvide ponerle el código. Entonces aquí vamos a crear la textura. Lo primero que vamos a hacer es establecer dónde va a buscar la textura. Sabemos que está en la carpeta imágenes y se llama Veracruz JPG. Ahí está. Y ahora pues vamos a cargar la imagen como lo habíamos comentado. Entonces, la imagen, buffer de image y image.rip, y aquí le podemos dar el nombre del archivo que queremos abrir como imagen. Entonces vamos a usar getClass.getResource y aquí le damos el path. Ok. Bien, aquí lo primero que tenemos es que
nos dice que debemos importar BufferedImage. Es la primera vez que usamos esta clase, está importada. Y ahora acá nos dice que al leer un archivo externo a la máquina virtual puede que exista una excepción, entonces hay que usar el bloque try catch. Y aquí está. Aquí no vamos a usar el log que nos propone, simplemente vamos a mandar un mensaje. Así, y le vamos a imprimir el error. Y nos vamos a salir con exit y con una bandera que nos salimos por un error y que no fue una salida normal. Ya que tengo aquí cargada la imagen, ¿sí?, voy a establecer las dimensiones. En principio las vamos a hacer con el mismo tamaño de la imagen, entonces voy a preguntarle a la imagen su ancho y su alto. El ancho y el alto. Ahí está. Ya tengo los dos y entonces ahora voy a crear las dimensiones de la clase rectangle 2D. Así le voy a llamar área. Y aquí, como les decía, esta es una clase abstracta, entonces no podemos crear directamente de ella, sino de una de sus subclases. En este caso sería flotante y vamos a decir que es de 0 a 0 y el ancho y el alto de la imagen. Ya aquí ya lo tenemos cargado. Entonces, sí, acá está cargado el rectángulo, aquí está, de la clase del paquete geom, y así. Estos ya no los usamos, entonces los podemos eliminar. Ya tengo aquí cargada mi área, entonces ahora ya tengo los dos elementos, la imagen y el área, pues vamos a crear la textura. Imagen, área. Y ya la puedo usar para pintar objetos. ¿Okay? Bien, pues necesitamos indicarle dónde vamos a pintar y nosotros sabemos que vamos a ocupar el método PaintComponent, que siempre recibe un objeto graphics. Como es la primera vez que usamos graphics, hay que importarlo. Ahí está, y nos salió la línea amarilla, significa que escribimos bien el método, le ponemos la etiqueta de override. Lo primero que hacemos es llamar al método PaintComponent de la clase padre para que limpie el contexto gráfico, ¿sí?, y no tengamos problemas. Ahora, lo siguiente es usar la brocha graphic 2D. Entonces vamos a crear nuestra variable auxiliar graphics 2D G2, solamente haciendo un cast a nuestra variable G. Como es la primera vez que usamos la clase, hay que importarla. Ahí está, ya lo tengo. Ahora le voy a decir, como comentamos, que dibuje bonito, entonces le vamos a poner set rendering hint y le vamos a poner aquí los dos valores. Es que anti-aliasing, aquí está, y el otro es .value anti-alias on. Ahí está. Entonces con eso le estamos diciendo que dibuje bonito, pero esta línea se volvió muy larga, entonces pues vamos a subir a la parte de los imports y aquí le vamos a decir que importe todo lo estático de awt.imports
rendering in asterisco. ¿Sí? Y entonces este import ya está sobrando y vamos abajo a el método paintComponent. Aquí pues ya no le ponemos el nombre de la clase, ya está. Entonces ya sabe que va a dibujar bonito. Entonces ahora le vamos a indicar que va a usar como relleno la textura. Aquí está. Ok, entonces vamos a dibujar dos objetos gráficos y sin ningún problema, como les había comentado, podemos usar los métodos de graphic. Vamos a poner de 5, 5 y de ancho 350, 260. Ese va a ser el primero. Y el segundo va a ser un oval. Lo vamos a poner de 380 en X, 5 y del mismo tamaño, 350, 260. Eso es lo que vamos a poner. ¿Sí? Después vamos a copiar aquí abajo estos dos, simplemente para cambiarle su ubicación en Y. Le vamos a poner 275, 275. Entonces ya aquí tengo las cuatro formas gráficas que voy a desplegar a través de paintComponent. Ya tengo el panel, entonces pues ahora lo que tenemos que hacer es decirle a la ventana que los use. Entonces nos vamos al código de la ventana aquí, y acá en el constructor vamos a añadir una nueva etiqueta y la vamos a añadir para que sea la primera que se vea a la hora de llamar al proyecto. Entonces vamos a decirle al panel centro que le adicione una nueva pestaña que va a tener un objeto de la clase panel textura. ¿Sí? Ahí está. Ya está añadido y ya lo tenemos todo. Generamos el jar y corremos nuestro proyecto para ver qué es lo que pasa. Y aquí observen que aquí tenemos los 4 elementos, ¿sí? Con la imagen como fondo. Ok, eso es la idea. Vamos a hacer un pequeño cambio en panel textura. Aquí, ¿sí? En lugar de que los últimos dos utilicen la textura, le vamos a cambiar para que ocupen un color. Por ejemplo, que se pinten de color azul. Ok, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces estos dos son con textura y estos con color, y vamos a ver qué pasa. Pues es como lo esperábamos. ¿Sí? Muy bien. Antes de terminar esto, vamos a platicar un poco del rectángulo. Fíjense que aquí está considerando el ancho y el alto. Está al revés esta situación. Aquí este es el ancho y este es el alto. Sí, disculpen. Sí. Get with it. Ok, ahí está. Y entonces ahora sí, probamos y ya se ve bien. Observen cómo aquí, sí, la imagen, como es más grande que lo que se está desplegando, se usa para rellenar la otra imagen. A eso iba. Vamos a cambiar el tamaño
del ancho y el alto del rectángulo. Aquí está tomando las dimensiones de la imagen, pero acá vamos a cambiarle, le vamos a poner 100 de ancho y 100 de alto para observar qué pasa. Entonces el rectángulo es más pequeño y observemos lo que pasa. Aquí está, miren, la imagen se ajusta a las dimensiones, ¿sí?, del área que se le indicaron, y como es menor, pues se va repitiendo. ¿Ok? Bien, pues ahora ya tenemos la segunda forma de rellenar los objetos, adicionalmente a usar color y a usar gradiente, que ya lo habíamos comentado en el video anterior. Ok, vamos a seguir con nuestras diapositivas. ¿Sí? Y bueno, con esto terminaríamos este video. ¿Sí? En los que continúan vamos a platicar de los otros elementos que le podemos ir modificando a nuestra presentación de objetos gráficos en un contexto gráfico. Les agradezco su tiempo y nos vemos para la próxima. Hasta luego.